Tu radio. A toda hora, todo el día. A toda hora, todo el día. Estamos en las redes. Radio Tubi presenta La Hora del Tráfico. Revista variada con reporte, noticias de última hora, invitados, más. La Hora del Tráfico. El saludo, gente linda de Miami. Estamos una vez más en La Hora del Tráfico. La hora más caliente de Miami, gracias a Radio Tubi, la radio más alta de Miami, con los principales titulares de aquí, del sur de la Florida. Vamos a estar dialogando sobre todas las cosas de lo que está sucediendo aquí en Miami. Por eso te pido con muchísimo amor que te suscribas, que compartas y que le des a la campanita. Somos Radio Tubi, la radio más alta de Miami. Radio Tubi, la radio del tercer milenio. Radio Tubi saldrá además por nuestro canal de YouTube, Alpairo TV, y como la radio del pueblo en Radio Tubi. Radio Tubi, la más alta de Miami. Ante el fallecimiento de Carlos Alberto Montaner, un patriota, un demócrata universal, no podemos sino celebrar su pensamiento luminoso, su vida, que es una obra hecha en honor a la libertad, a la democracia en todos los países, su natal Cuba, de la que me hago cubano a su lado, un caraqueño como yo, porque él tuvo para nosotros una vida de ejemplo, como cuando dijo que se asiló en la embajada de Venezuela en La Habana y allí fue acogido para salir hacia la libertad, siendo un joven pues, de 20 años. Luis González del Castillo manda a todos sus familiares, allegados, amigos y a todos los que somos hermanos en el pensamiento libertario, una palabra que nos reconforte en una vida entregada a la trascendencia. Sigamos el ejemplo de Carlos Alberto Montaner y unámonos en los valores fundamentales de libertad, justicia, democracia. A todos, hermanos, un gran abrazo. Reporte del tráfico en tiempo real. Y a esta hora, familia, te doy el reporte del tráfico en tiempo real. Y te cuento que tenemos una retención de más de 10 minutos en la US 1 Sur. Así que vamos dándole despacito, que está lloviendo y puede haber problemitas con el transporte, con el tráfico. Tenemos una retención en el Palmetto North, así que cuidadito, dale suave para que no tengas problemas de ningún tipo. Por lo demás, viento en popa y a toda vela. Despacio, recuerda que es mejor perder un minuto en la vida que la vida en un minuto. Retención, US 1 Sur y Palmetto North. Esta es la hora del tráfico y Radio Tubi, la voz más alta de Miami. Cuidadito que está lloviendo, ¿ok? Esto es un reporte de Radio Tubi, la voz más alta de Miami y la hora del tráfico. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube y Telegram como Alpairo TV. Dale like, suscríbete y comparte. Y este es el reporte de las noticias que han estado más activas en las redes sociales. El reporte de la semana. Y estas son noticias que a esta hora te traigo desde Miami, la capital del sol, Miami la nuestra. 2 niños son hospitalizados tras ser hallados inconscientes en piscina de Hollywood. Hallan a 2 niños inconscientes en una piscina. Muere el escritor y periodista cubano Carlos Alberto Montaner. Tailandia, le amputan la pierna tras quedar atascada en una pasarela móvil del aeropuerto.
Italia identifican al turista captado en video cuando grababa nombres en el Coliseo Romano. Karol G atrae la multitud más grande en conciertos gratuitos, popular programa de NBC. Estados Unidos, la Corte Suprema anula el plan de condonación de préstamos estudiantiles de Biden. Corte Suprema halla a favor de diseñadora web que se niega a trabajar con parejas gay. Y estos han sido los titulares que han llegado aquí a nuestra redacción de Radio TV, la voz más alta de Miami y la hora del tráfico. Síguenos en nuestras redes sociales como Alpairo TV y Radio TV. Radio TV, la radio del tercer milenio. La radio que a partir de este momento está a disposición de todo el abanico cubano y de las distintas nacionalidades que nos acompañan en este exilio como hermanos. Radio TV, la más alta de Miami. La hora del tráfico, la experiencia radial del sur de la Florida. Pinceladas en Radio TV, la voz más alta de Miami. Cuando aparezca el petróleo y la cosa no esté tan dura, cuando se acabe el bloqueo y florezca la agricultura, cuando la base naval sea una playa de Oriente y en las Naciones Unidas un cubano sea presidente, cuando la ley asesina no se trague a mis hermanos, cuando ya no nos condenen por los derechos humanos, cuando la Unión Europea nos levante las sanciones y cuando todo no sea de hacerlo a Pepe cojones, yo quiero que a mí me digan cómo será la tajada. A mí que canto bonito, que me canten la jugada, porque yo soy un cubano de la raza paranoica, que vengo oyendo lo mismo desde antes la perestroika, que mi proyecto de vida lo vivo en cámara lenta. No voy a hablar del absurdo, ni los precios de la tienda. Yo quiero que cuando enciendan la nueva refinería, respeten más mi criterio y no piensen que es bobería. Porque al final no se vive estando en cuarentena. Pinceladas en Radio TV, la voz más alta de Miami. Y a esta hora te recuerdo, familia, que tenemos oficinas de atención a la población y consultoría general. Tenemos temas, por ejemplo, tema de inmigración, tenemos licencias, tenemos aplicación de provider, tenemos Medicare y Medicaid individual y de grupo. También prestamos servicios a las corporaciones. Llámanos al 786-317-0732 para más información. Esto es Radio TV, la voz más alta de Miami. Actualidad del tráfico en Miami, invitados, debates, buen humor en la hora del tráfico. Radio TV, la voz más alta de Miami, presenta Efemérides. 1827 nace Francisco Calgagno. Francisco Calgagno fue creador de la primera biblioteca, la primera imprenta, la primera academia de idiomas y el primer periódico de Guinness. Todos con sede en su propia casa. En La Habana, de 1864 a 1869, se desempeñó como subdirector del Colegio San Francisco de Asís y Real Cubano. Emigró a España durante el conflicto bélico que se estableció en Barcelona hasta fin de sus días. Colaboró con numerosas publicaciones editadas en Cuba y a él se debe la colección titulada
Poetas de Color, donde incluyó, entre otros, a Plácido y Manzano. 1952, el Día Internacional de la Infancia. El Día Internacional de la Infancia se instituyó en el Congreso de Defensa de la Infancia celebrado en Viena, capital de Austria, en 1952. El propósito de iniciar una campaña mundial en favor de la felicidad de los niños y por el desarrollo armonioso de su personalidad. Tropieza actualmente con poderosos obstáculos en los países subdesarrollados, donde cada año mueren decenas de millones de niños menores de 5 años. Más de 200 carecen de escuelas o de posibilidades de asistir a un aula. Decenas de miles de menores de 15 años se ven obligados a realizar trabajos extenuantes, mal remunerados y carentes de todo derecho. Se impone luchar por la implantación de un orden económico internacional más justo como imperativo para lograr que nuestras generaciones puedan tener un futuro más digno. 1898. Primer contacto entre marinos yanquis y Ejército Libertador. Citados previamente por el almirante Sampson, son recogidos en la playa de Juan González, a 10 kilómetros aproximadamente al oeste del puerto de Santiago de Cuba, el coronel del Ejército Libertador, Calendario Severo, y el teniente de su Estado Mayor, Santiago Cuesta Felizola, y transportados a bordo del barco insignia de la Escuela Norteamericana New York. En esta primera y larga entrevista, la parte cubana suministró datos militares de vital importancia para la campaña que se avecinaba. En el curso de la guerra hispano-cubano-americana quedaron evidenciados los infructuosos esfuerzos yanquis de desembarco en los casos en que no contaron con la ayuda cubana. Y estas fueron algunas de las principales efemérides del mes de junio. Esto es Radio Tubí, la voz más alta de Miami. Yo soy Yero Bazart y te espero. Tu radio. A toda hora, todo el día. A toda hora, todo el día. Estamos en las redes. Y a esta hora, familia, te traigo un resumen de noticias gracias a Radio Tubí, la voz más alta de Miami, y la hora del tráfico. Fallece el destacado escritor y periodista cubano Carlos Alberto Montaner. Analistas en Estados Unidos temen que actividades de China en Cuba vayan más allá de la recolección de inteligencia. Cubanos Yandy Díaz y Randy Arozarena serán titulares en el Juego de las Estrellas. Seguridad del Estado detiene y decomisa dinero de esposa de José Daniel Ferrer. Luis Manuel Otero Alcántara entre las alegrías y la rebeldía a pocos días de otro aniversario del 11J. Cuba contra las cuerdas en juicio contra Fondo de Inversiones en Londres. Esto y mucho más en la redacción de Radio Tubí, la voz más alta de Miami. Yo soy Yero y te espero. Supermachi. Variedad de platos de comida criolla. Cócteles. Excelentes ofertas para cada día de la semana. Espectáculos de artistas. No se lo pierda. Reserve su mesa ya. 305-266-3226. Don Titos Paella. La mejor paella hecha en su propia casa. Cocinamos en el lugar para dar un aroma diferente.
Los aperitivos son una especialidad. Mesa, tablas, conos y lo que usted nos solicite. Don Titos Paella. Llámenos al 786-260-4852. 786-260-4852. Don Titos Paella, tu mejor opción. Concurso Al Pairo TV. Los participantes podrán concursar en las siguientes categorías: solista, humorista, imitadores. Se otorgará un premio por categoría más el premio de la popularidad, que consiste en un auto. Puedes inscribirte a través del correo electrónico alpairotv@gmail.com. La premiación será el 27 de abril del 2024. Alpairo TV en concurso. Betty Boo. Organizamos su fiesta, evento o lo que usted necesite. Nuestro servicio es completo. Planificación, decoración, mobiliario, catering, inflables, rentas y mucho más. Aquí, en Betty Boo, está su mejor opción. Llámenos al 305-559-0777. 305-559-0777. Mi nombre es Liz Nelky y... Actualidad del tráfico en Miami, invitados, debates, buen humor en la hora del tráfico. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube y Telegram como Al Pairo TV. Dale like, suscríbete y comparte. Y estas son las noticias culturales que llegan a nuestra redacción de Radio TV y la voz más alta de Miami. Estados Unidos se reintegró oficialmente a la UNESCO hoy, de la que había salido en el 2017, informó la agencia ONU. Obituario: fallece el actor Alan Arkin a los 89 años. Controversia: Fiscalía británica acusa a Kevin Spacey de acosador sexual. Polémica: Travis Scott no enfrenta cargos por estampida de Astroworld. Premios: Grammy revela la fecha de su premiación en 2024. Crítica de cine: Indiana Jones and the Day of the Dead en la reliquia del pasado escondida en el presente. Celebridades: Madonna regresa a casa tras hospitalización. Y esto han sido las noticias que en modo de farándula te ofrece la redacción de Radio TV, la voz más alta de Miami. Yo soy Yero y te espero. Y esto ha sido todo por hoy. Te recuerdo que nuestro compromiso será vernos de lunes a viernes, siempre por Radio TV. Yo soy Yero Bazar y te espero. Esta es Radio TV. Tu radio. Tu radio. Somos lo que eres. Transmitiendo desde el sur de la Florida. Radio TV, la voz más alta de Miami. Radio TV. ¿Qué tal, amigos? Soy Albita. Soy Amaury Gutiérrez. Les habla Delia Díaz de Villegas. Pancho Céspedes. Soy Malena Burke. Soy December Bueno. Les saluda Lisette. Soy Giancarlos Canela. Soy María Conchita Alonso. Hey, everybody, este es John Secada. Soy Lucrecia. Hola, amigos, yo soy Willy Chirino. ¿Qué tal, amigos? Soy Lena. Salva Rey Ruiz. Hola, amigos, aquí Gloria Estefan. Qué vuelta, qué bola, qué bolón, ya tú sabes, con Juanito Pitbull aquí representando a la cultura cubana. Radio TV. Tu radio. The radio.